Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista de Tunal. Sin más preámbulos, vamos a empezar el video devocional de esta mañana. Y quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu definición de pecado? ¿Tienes alguna definición de pecado? Si tienes alguna definición propia tuya de pecado, déjala en los comentarios. Quisiera leerte. Mi definición de pecado es la siguiente. Para mí el pecado es un virus, es una enfermedad que entra en el ser humano y que si no la quitamos de raíz nos puede llevar a la muerte. Eso dice la palabra de Dios, eso lo podemos ver en la palabra de Dios. Y hoy vamos a mirar qué nos dice la palabra de Dios acerca del pecado. Vamos a entender algo de lo que la palabra nos enseña acerca de esto, para así poder nosotros tener una definición apropiada acerca del pecado. Porque muchas veces pensamos en las definiciones de un diccionario, a veces pensamos en las definiciones que tiene el pastor o que tienen los pastores o la definición que tienen los líderes de conducción o los ancianos o muchas veces los maestros, pero no nos hemos puesto a pensar cuál es mi definición de pecado. Entonces vamos a ir construyendo esta definición. Y quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículos 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Quiero que me acompañen allí, abran sus Biblias si la tienen en físico o si la tienen en la parte digital como celulares y tablets, también es válido. Entonces quiero que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 12 y vamos a aprender muchas cosas acerca del pecado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mis hermanos. No sé si ustedes rayan su Biblia. Si la rayan, quiero que subrayen o que encierren en un círculo la palabra pecado. Vamos a empezar con eso. Vamos a encerrar la palabra pecado para aprender de ella, para tener más noción de lo que estamos hablando. Y el título del devocional en esta mañana es ¿cuál es tu definición de pecado? Ese es el título del devocional en esta mañana. Entonces quiero que me acompañen allí. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vuelvo a leer el versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y bueno, mis hermanos, quiero que encerremos esta palabra pecado. La encontramos 3 veces en el versículo. Encontramos la palabra pecado 3 veces. Y vamos a comenzar a hacerle algunas preguntas a este versículo muy sencillas, las cuales ustedes me pueden ayudar. Si quieren, pueden también responderlo en los comentarios, dejar su respuesta acerca de estas preguntas. Y la pregunta primera que vamos a hacer, o la primera pregunta que vamos a hacerle a este texto es la siguiente. ¿Sabes quién es el hombre por quien el pecado entró en el mundo? ¿Sabemos cuál es ese personaje? ¿Lo conocemos? Claro que lo conocemos y lo conocemos muy bien y lo hemos estudiado muchas veces. El nombre de esta persona la encontramos en Génesis capítulo 3. Ya sabemos de quién está hablando. De Eva. No, mis hermanos, no es Eva. Y los que pongan ahí en los comentarios si es Eva, no es Eva. Es Adán. Adán. Porque muchas veces se culpa a Eva, pero no fue Eva la que introdujo el pecado a la humanidad, sino fue Adán. ¿Qué hizo Adán? Hizo lo más fácil y lo que a veces nosotros hacemos, echarle la culpa a otro. Cuando el Señor lo llama y le dice que estaba haciendo lo que porque había hecho eso, lo primero que él dice, la mujer que tú me diste. Pero la responsabilidad era de Adán. ¿Por qué? Porque Adán dudó, porque Adán no le creyó a Dios, porque Adán no quiso obedecer a Dios. Y por eso el pecado entra a la humanidad. Entonces ya sabemos que es Adán. Pueden ir a mirar, los que nos acompañan por primera vez, pueden ir a Génesis y leer en el capítulo 3 más acerca de cómo entró el pecado a la humanidad. Sigamos mirando, sigámosle haciendo preguntas a este texto.
Ahora, quiero que subrayemos o también podamos encerrar en un círculo la palabra hombre, porque es importante tener en cuenta al hombre. ¿Por qué? Miremos la siguiente palabra. ¿Qué es inherente en el hombre? ¿Qué es algo que está arraigado en nosotros? ¿Qué es? Ustedes se preguntarán, ¿que sea algo, un sello de nosotros? No sé, ¿qué podemos pensar acerca de eso? ¿Qué nos dice el pasaje acerca de qué es algo que nos caracteriza? Miremos, volvamos a leerlo, dice así el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Algo que es característico en nosotros es el pecado. Gracias a Adán, el pecado entró a nosotros. Y más adelante vamos a mirar que eso es de generación en generación. Entonces ya vemos la importancia del hombre. Vemos que es algo que nos caracteriza y es el pecado. ¿Qué más le podemos preguntar a este pasaje? ¿Qué trajo el pecado consigo? ¿Qué trajo el pecado consigo? ¿Será que trajo alguna consecuencia? ¿Será que trajo alguna consecuencia? ¿Ustedes qué piensan? Si quieren, también lo pueden dejar en los comentarios. ¿Qué trajo el pecado a la humanidad? Miremos lo que nos dice. Y por medio, ahí en la I, después de la coma dice, y por medio del pecado, la muerte. Entonces vemos que la consecuencia del pecado fue la muerte. Y la definición de muerte es separación total. Ahora, hay dos tipos de muerte. Una que es física, la cual todos vamos a tener que pasar en algún momento porque no somos eternos. En algún momento el Señor nos va a llamar a su presencia. Y está la muerte espiritual. Está la muerte espiritual. Como vemos, es una separación. Pero, claro, todos vamos a morir. Pero la que nos debe preocupar es la muerte espiritual. Porque es una separación total con Dios. No vamos a tener una solución. Si no hemos creído en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, vamos a estar separados eternamente con el Señor. Entonces miremos las consecuencias del pecado. A veces pensamos que yo peco y no ha pasado nada. Aquí estoy, no me ha pasado nada, me puedo reír, me puedo levantar. Estoy aquí viendo este video devocional, puedo ir a la iglesia, puedo hacer muchas cosas y no me ha pasado nada. Bueno, mi hermano, el Señor es misericordioso, pero no siempre es así. También hay pecado y hay unas consecuencias. Entonces, mire que la consecuencia es muerte. Si tú no te arrepientes de tu pecado y el Señor te llama a su presencia y tú no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, vas a estar separado eternamente del Señor. Sigamos mirando qué nos dice acerca de este pasaje. Sigamos haciendo preguntas. ¿Qué tan extendido está el pecado? El pecado está extendido a toda la humanidad. Mire lo que nos sigue diciendo el versículo. Volvamos a leer. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es algo que va de generación en generación. Nuestros abuelos se lo pasarán a nuestros padres a nosotros, y nosotros a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, y nuestros nietos a nuestros bisnietos, y todo es una cadena. Mire la consecuencia del pecado. No solamente fue Adán y Eva los que llevaron una consecuencia, sino toda la humanidad, y no solamente toda la humanidad, sino también toda la naturaleza. Antes de que el hombre pecara, había comunión, había una sana comunión en el huerto del Edén, pero gracias al pecado eso se volvió un caos. Ahora, ¿qué podemos mirar acerca del pecado? ¿Qué más podemos ver acerca del pecado? Que todos somos pecadores. No hay alguno que se salve. Ahora, mis hermanos, si ya conocemos, si ya entendemos qué es el pecado, si ya le hemos hecho preguntas acerca de qué es el pecado, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cuál es la solución que tenemos? ¿Qué podemos hacer para solucionar ese problema? ¿Será que debemos ser buenos? ¿Será que debemos hacer cosas buenas para poder así llegar al reino de los cielos, para no pasar por eso, para no morir?
¿Debo ser que me debo portar bien? ¿Debo ser bueno con las personas? ¿Qué debo hacer? ¿Se han preguntado eso? ¿Saben la respuesta? Bueno, mis hermanos, si saben la respuesta, déjenlo en los comentarios. Y si no, los espero en el siguiente devocional para mirar cuál es la solución que Dios nos da para vencer el pecado. Y si este video devocional fue de edificación, no dejes de compartirlo a todos tus amigos o allegados. Y vamos a orar en esta mañana. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de aprender de tu palabra, de aprender del pecado, Señor. Gracias por el sacrificio que hizo tu Hijo en la cruz, de salvarnos, Señor. Y gracias porque vencimos al pecado. Señor, te pedimos que lo aprendido y lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Señor, y podamos glorificar tu nombre. Te lo pedimos y te lo rogamos. Amén. Mis hermanos, nos vemos en un próximo devocional.